Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado, las claves, las tendencias, los flujos de capital y lo hacemos con Gustavo Martínez. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Susana? Muy bien, gestor patrimonial y experto en bolsa. Bonos, bolsa y dólar también. ¿Cómo están reaccionando? ¿Cómo estás viendo los mercados, los flujos de capital ante esta tregua indefinida y también bloqueo anunciado por Donald Trump, bloqueo del Estrecho de Hormuz? Bueno, yo creo que hace tiempo que no importa demasiado lo que diga Donald Trump, ¿no? Yo creo que lo hemos estado viendo, sobre todo últimamente, ¿no? De hecho, el Standard Poor's 500 está cotizando en máximos históricos. La gran subida ya la recogió con el primer anuncio de tregua. Desde ahí ya se da por sentado que, obviamente, esto es un conflicto que tiene un status quo y que tiene un final muy claro porque todos desean este final, ya que nadie se beneficia de ello, y a partir de ahí, pues es normal, ¿no? Que Europa pues prácticamente no haya celebrado nada, y además que tampoco el mercado se fía de que algo ahora durante el día pueda suceder contrario, ¿no? Y se rompa ese acuerdo, ¿no? Pero vamos, yo creo que al mercado le preocupan otras cosas ya. ¿Qué le preocupa al mercado? Bueno, sobre todo la inflación, ¿no? Ayer estuvimos a Kevin Wance haciendo su primera comparecencia en lo que va a ser su presidencia de la Reserva Federal como aspirante, y él decía claramente que o más o menos el discurso estuvo enfocado todo el tiempo en la independencia de la Reserva Federal. Es decir, yo creo que el mercado ha percibido que los bancos centrales han perdido completa independencia. Desde luego, eh, es obvio, ¿no?, que esa independencia se pierde cuando hay una inflación bestial acumulada y cuando los estados no tienen demasiado incentivos, a pesar de esa inflación, a subir tipos de interés, porque obviamente eso se carga la presidencia de cualquier presidente. Y claro, el mercado pues lo que busca es precisamente cómo vas a corregir esa enorme inflación que llevas acumulada ya durante los últimos 6 años y que no tiene visos de que se vaya a recuperar, sobre todo cuando tienes estados que están incurriendo continuamente en déficit fiscales, ¿no? Ayer Kevin Walsh, que va a suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, insistía en que él va a mantener la independencia del organismo. ¿El mercado se lo está creyendo? ¿El mercado lo ve así como independiente de Trump? Bueno, yo creo que hubo cierta volatilidad con ese discurso, con lo cual si hubo cierta volatilidad es que a una parte del mercado pues sí que le dio validez, ¿no? Yo vi las velas del oro cuando él estaba diciendo eso, corrigieron un 1 y pico por ciento. Obviamente hay una parte del mercado, aunque sea marginal, que le dio miedo, bueno, miedo entre comillas, esa pseudo responsabilidad que está adoptando o queriendo adoptar el futuro presidente de la Fed, con lo cual dice, oye, a ver si va a ser cierto que estos se van a poner serios y van a empezar a proteger la divisa, ¿no? Y no van a dejar que la inflación se dispare, que no es otra cosa que robar al ciudadano. Y por eso hubo cierta volatilidad, pero claro, al final no se trata de si el mercado debe percibir voluntad o no por parte de los bancos centrales, más bien si debe percibir capacidad o no por parte de los bancos centrales. Es decir, una cosa es la voluntad y otra cosa es la capacidad. Voluntad, obras son amores que buenas son razones. Quiere decir, si tú tienes mucha voluntad pero no puedes hacerlo, no vale para nada. Entonces, lo que yo creo que mucha parte del mercado, entre ellos yo, considera que por mucha buena voluntad que tengas de corregir esa inflación, la realidad es que no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque subir tipos de interés durante mucho tiempo, pues aboca a los estados al fracaso, a las crisis económicas, o por lo menos que haya una disrupción en forma de ciclo económico. Ten en cuenta que la deuda en Estados Unidos es de 40 trillions, o sea, 40 Sí. billones de dólares, y los déficits fiscales están por encima del 7%, con guerras comerciales, con guerras, tensiones geopolíticas, con precios del petróleo que en cualquier momento se disparan, con enclaves como Hormuz que no están resueltos. Todo eso es complicado de controlar si no generas inflación, ¿no? Pero además de la herramienta de subir tipos de interés, los bancos centrales tienen otras herramientas para intentar mitigar un futuro rebote inflacionista o para intentar mitigar que la inflación se enquiste en niveles altos durante largo tiempo, ¿no? Bueno, a ver, los bancos centrales a través de sus mecanismos de política monetaria, lo que más pueden hacer, sobre todo en el tramo corto es tratar de controlar la curva de tipos de interés, sobre todo en el tramo corto, porque en el tramo largo el mercado es muy soberano, ¿no? Eh,
sobre todo no es tanto los bancos centrales, si es que es la responsabilidad de los estados. Bueno, sabemos prácticamente todos los estados incurren en déficits crónicos, pero lo de Estados Unidos este año, sobre todo con un Donald Trump que había pactado con Elon Musk un Doge, acordaros, hace 2 años, esa famosa motosierra, pues se está dando todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo que no solamente no se está recortando el déficit, sino que lo más probable es que se aumente con respecto a los años anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra que financiarla cuesta 1.000 millones de dólares al día, porque además de eso, precios de petróleo por encima de $90, como estamos viviendo, casi en $100, bueno, eso es una pescadilla que se muerde la cola con respecto a la inflación, y porque además todo eso necesita de mayor oferta monetaria que probablemente veremos crecer en los próximos meses, ¿no? Eh, eh, Bancos centrales, inflación, crecimiento, pero mencionabas antes también el oro. ¿Cómo estás viendo los movimientos del oro y también del dólar en las últimas horas, tras los últimos anuncios de Donald Trump? Bueno, el oro lleva una subida prácticamente un 10% desde que inició el año, que sería el equivalente a un 30% anualizado tras una subida bestial del año pasado, ¿no? Es normal que tras un arranque muy fuerte del año, que subía más de un 20%, haya habido una corrección que también ha sido cuantiosa, también debido a otras circunstancias, y que ahora esté, bueno, pues esperando, tomando un respiro, a ver cómo se resuelve todo este enorme garimatías que para mí no tiene solución, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo siendo muy alcista. Es cierto que las tendencias no son lineales y igual que los mercados, igual que cualquier tipo de cotización, sube con volatilidad, bendita volatilidad, porque para los que tenemos claras las tesis de inversión, la volatilidad siempre es una oportunidad de compra, porque pone en jaque al resto que no la tiene claro. Y nada, y simplemente, pues como en cualquier tesis de inversión, a largo plazo tienes que tener paciencia, ¿no? Dos cositas más muy rápidas. Uno, los mercados están muy pendientes de resultados empresariales. Hace escasos minutos la aerolínea norteamericana United Airlines ha rebajado sus previsiones de negocio para el conjunto del año debido al encarecimiento del combustible. ¿Tú crees que podríamos ver rebaja de previsiones, de ingresos, de beneficios de cara a futuro por esta guerra? Seguro, o sea, no tanto por la guerra, Susana, sino más bien por el precio del petróleo. El precio del petróleo Ujú. es una espada de Damocles para cualquier tipo de beneficio empresarial, sobre todo si está relacionado con el sector servicios, ¿no? Turismo, viajes, aerolíneas, etcétera. Eso reduce automáticamente los márgenes porque el coste operativo es muchísimo mayor con unos precios de petróleo, sobre todo porque los barriles de petróleo se contratan a futuro, todos los precios de futuro están completamente curvas en backwardation, es decir, el spot se cotiza mucho más elevado y te obliga a comprar a futuro a muchísimo mayor precio, con lo cual incurres en un costo de oportunidad que tienes que tratar de meter en tu balance, provisionar en tu balance, y reduces automáticamente los márgenes. Siempre que ha habido precios del petróleo tan elevados, ha habido una parte de la industria que se ha resentido. Algunos marginales ganan, como pueden ser los productores de petróleo, pero en general no es bueno para la economía, ¿no? Y el crecimiento mundial. Y ya lo último, esta mañana contábamos que el dinero está entrando fuerte en el value. Por ejemplo, las gestoras españolas independientes han captado los 4 primeros meses de este año casi 600 millones de euros. Y las gestoras españolas independientes, la mayoría son value. ¿Tú ves este flujo desde el crecimiento, desde lo cíclico al value? Sin duda, de hecho llevo tiempo hablando de ello, ¿no? Creo que además es que tengo un titular en varios periódicos el que pone Gustavo Martínez dice que vamos a entrar a la mejor época del value investing de la historia, o sea que no se lo he dicho a mi Sí. madre al oído. Entonces sí, claro, estoy completamente convencido, Susana, de que estamos entrando en la mejor época del value investing, y también estoy completamente convencido de que esto no ha hecho nada más que empezar. De hecho, mira el comienzo del value investing. Hay Ujú. fondos de inversión muy conocidos, con nombre y apellidos, que suben un 20% a pesar de la guerra. Otros suben un 15%, otros suben un 10%, Ya. pero más o menos todos lo están haciendo muy bien. Y es que estamos, como muchos dicen, los que no saben, que el value había muerto, ¿no? Pero yo creo que el value no ha muerto, el value está renaciendo más fuerte que en las anteriores décadas, si cabe, ¿no? Muy bien, pues Gustavo Martínez, oye, gracias por ese análisis. Cuídate, que tengas buen día. A por el Gracias, miércoles. buen día, Un Susana. Hasta abrazo. luego. Chao, chao, adiós, cuídate.